Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el volumen. Bueno, cuando nosotros hablamos de lo que es el volumen, estamos hablando de las tres dimensiones. Vamos paso a paso. Aquí vamos a dibujar nuestro eje tradicional de dos dimensiones, es decir, un eje 2D. Y cualquier figura que nosotros hagamos en este eje puede ser, por ejemplo, aquí un pequeño rectángulo. Entonces, este rectángulo no tiene volumen, lo que tiene es área. El área es la cantidad, justamente la superficie que ocupa algo. Para eso se necesitan solamente dos dimensiones. Es por eso que el área se obtiene multiplicando una dimensión por la otra dimensión. Es decir, en este caso, base por altura. Muy bien. Ahora, el volumen, pues para el volumen nosotros tenemos que agregar una tercera dimensión. Podríamos agregar esta dimensión que le voy a llamar y se le llama z. Entonces eso es algo así como la profundidad. Ahora vamos a hacer que este nuestro cubito pues tenga volumen, es decir, le damos una profundidad. Ahora sí, como ustedes pueden ver, este de acá, ese cubo ahora está en tres dimensiones, en X, en Y y en Z. Y cuando estamos en las tres dimensiones, pues ahora sí tenemos un volumen. Un volumen es la cantidad de espacio que un cuerpo ocupa. Esto de acá está ocupando un determinado espacio, ¿verdad? El volumen se lo calcula multiplicando cada una de sus dimensiones. X por Y por Z, o lado por lado por lado, o base por altura, por profundidad, o como quieran llamarlo. Entonces el volumen es lo que ocupa esto y lo tienen los objetos en tres dimensiones. De ahí es de donde, por ejemplo, podemos ver los juegos, ¿no ve? Están los juegos en dos dimensiones. En un juego en dos dimensiones, pues simplemente está ahí nuestro personaje en las dos dimensiones. Pero cuando pasamos a las tres dimensiones, pues como que el personaje adquiere una dimensión más. Es decir, es algo así como que ya tiene profundidad, ¿no ve? Es un poco complicado dibujarlo a la rápida, pero es como que ya tiene ahí una cierta profundidad el personaje. Bueno, espero que se entienda. Entonces, eso es el volumen. Ahora, ¿cómo es que medimos el volumen? Pues el volumen, como ustedes pueden ver, se obtiene de multiplicar una unidad de longitud por otra de longitud por otra de longitud. Entonces, las unidades para medir longitud en el sistema internacional sabemos que es el metro, ¿no ve? Entonces, nosotros vamos a dibujar acá un pequeño cubo, no tan pequeño, pequeño en el dibujo, pero no pequeño en escala. Entonces, aquí tenemos un cubo y este cubo va a tener 1 metro de lado. Entonces, si tú mides 1,80 más o menos, pues tú vas a estar aquí, a esta altura. Entonces, aquí, este eres tú, pensando y meditando sobre el cubo. Este cubo, como ya lo he dicho, tiene un lado, no, todos sus lados son de 1 metro. Entonces, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Como pueden ver, estamos utilizando la unidad del Sistema Internacional de Longitud. Ahora, si yo multiplico 1 metro por 1 metro por 1 metro, me va a dar como resultado el volumen de este cubo, que va a ser igual a 1 por 1 por 1 es 1, y metro por metro por metro es metro al cubo. Entonces, esta es la unidad de volumen en el sistema internacional. Le vamos a poner aquí. Esta es la unidad en el sistema internacional, pero es una unidad bastante grande. Generalmente nosotros no manejamos en la vida cotidiana volúmenes tan grandes. Si tú eres esto, pues no te pides una cantidad así de refresco, ¿verdad? Tú te pides generalmente una cantidad mucho más pequeña. Entonces, para eso es que nosotros manejamos otro cubo mucho más pequeño, y pues este cubo sería más o menos de este tamaño. Obviamente no está a escala, pero es un cubo al que nosotros le vamos a poner 10 centímetros en cada lado. Lo voy a hacer con otro color. Entonces yo le voy a poner 10 centímetros en el eje X, 10 centímetros aquí en lo que podría ser el eje y 10 centímetros también en lo que podría ser el eje Z. Alto por ancho por profundo, entonces, por profundidad. Entonces, este cubito de 10 centímetros de lado es mucho más pequeño, ¿verdad? Sería más o menos como un cubito de este tamaño en relación a una persona. Entonces, a ese cubito de 10 centímetros de lado, pues lo podemos llenar de un líquido, de cualquier líquido o de cualquier fluido, y decimos que este cubo tiene un volumen de
Ya sé, ya lo saben, un litro. Esto es un litro. Un litro es todo lo que entra, puede ser un líquido, también puede ser un gas, puede ser cualquier cosa, la verdad. Un litro es todo lo que entra dentro de un cubo de 10 centímetros de lado. Eh, Ese sería su volumen, por si acaso. Al volumen también se le llama capacidad. Si en algún lugar ven o ven una pregunta que diga, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de esta botella? Capacidad generalmente se refiere al volumen. Es otro nombre que se le pone. Muy bien, entonces ahí tenemos. A esto se le llama un litro. Un litro se representa con una L mayúscula, porque no siempre se pone estos corchetes. A veces solamente se pone así, un litro. Y si fuera una L minúscula, pues eso parece un 11, ¿verdad? Entonces generalmente se le pone una L mayúscula. Ahora vamos a analizar un poco este litro de acá. Aquí tenemos este pequeño dibujo, no tan pequeño, y como pueden ver es un cubo que tiene 10 centímetros en cada lado, ¿verdad? Si tiene 10 centímetros en cada lado, pues estamos hablando de un litro. Eso ya lo hemos dicho. A esto se define como litro. Ahora, ¿cuántos centímetros cúbicos habrá? Pues yo multiplico 10 por 10 por 10 y eso me va a dar 1000. Centímetro por centímetro por centímetro me va a dar centímetro cúbico. Entonces, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Espero que se esté entendiendo eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si este litro yo lo divido en 1000 partes? Entonces, si yo lo divido en 1000 partes, voy a tener lo que se conoce como un mililitro, ¿verdad? La milésima parte de un litro va a ser un mililitro o un ml, que seguramente han escuchado eso también. Y si esto lo divido en 1000 partes, pues 1000 entre 1000 me va a dar un centímetro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Pues que un centímetro cúbico, es decir, uno de estos chiquitos de acá, esto es algo así del tamaño como que de un dado, inclusive un poquito menos. Uno de esos pequeños cubitos, el volumen que abarca es un mililitro. Ya hemos explicado por qué, y a veces también al centímetro cúbico, al menos en biología, en algunas otras áreas, se lo escribe así, un cc, un centímetro cúbico. Entonces, si tú ves, por ejemplo, una botella de refresco que dice 500 cc, eso significa 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos, que sería lo mismo que 500 mililitros, porque un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Bueno, espero que lo estemos entendiendo. Ahora vamos a relacionar con la masa. En el video que hicimos sobre la masa, vimos que si nosotros tenemos un cubo con 10 centímetros de lado, es el mismo cubo que hace rato, y este cubo lo llenamos con agua, entonces la masa que va a tener este cuerpo va a ser de 1 kilo. Esa era la definición de kilogramo antes, ¿verdad? Pero después se lo cambió. De todas formas, sigue siendo, o sea, para fines prácticos, lo que nosotros vamos a utilizar, un litro de agua, un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Eso puede variar con la temperatura, pero en general es así, 1 kilogramo. ¿Qué significa eso? Entonces que la milésima parte de este litro, ¿cuál es la milésima parte del litro? 1 mililitro, ¿no ve? De agua, de agua. Esto es bien importante. 1 mililitro de agua, entonces va a tener una masa de 1 gramo. ¿Por qué? Porque si un litro pesa 1 kilogramo, dividimos entre 1000, dividimos entre 1000 y voy a tener esa igualdad de ahí arriba, ¿verdad? Entonces, 1 mililitro de agua, es decir, un cubito así, más o menos del tamaño de un dado, 1 mililitro de agua va a tener una masa de 1 gramo. Esto es solamente con el agua, porque otros fluidos tienen una densidad diferente. Entonces van a tener 1 litro, por ejemplo, de alcohol, va a tener otra masa. 1 litro de aceite va a tener otra masa. Ya no va a ser 1 kilogramo exacto. Esto se da solamente con el agua. Muy bien. Entonces aquí hay unos cuantos ejemplos. Están ahí las botellas, como dice, una botella de 2 litros, una de 3, una de 1 litro y una de medio litro. Entonces, nosotros ya conocemos bastante estas medidas de volumen, también conocidas como medidas de capacidad, porque todo el tiempo estamos con envases como estos. Ahora vamos a ver un pequeño cálculo, vamos a realizar un pequeño cálculo a modo de practicar un poco. Nos está diciendo, la unidad métrica de la masa originalmente estaba relacionado con el estándar de longitud. Pues 1 litro, ya hemos visto que 1 litro
Es lo mismo que decir 1000 centímetros cúbicos. Un litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. Eso ya lo hemos visto también, solo para el agua. Esto es solo para el agua. La unidad métrica estándar de volumen es el metro cúbico. Sí, pero es demasiado grande, ya lo hemos visto. Y este volumen de agua se usó para definir una unidad más grande de masa llamada tonelada métrica. Muy bien, entonces la unidad estándar en el sistema internacional, que es el metro cúbico, nos define también una unidad de masa. A esta unidad de masa se le llama tonelada métrica y nos está preguntando a cuántos kilogramos equivale una tonelada métrica. Entonces nosotros simplemente vamos a poner, sabemos que estamos hablando de un metro cúbico. Entonces es un metro cúbico y me dice cuántos kilogramos será que va a pesar este metro cúbico. Es de agua, entonces yo sé que cuando se trata de agua, un litro un litro de agua es igual a 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces yo voy a tratar de hallar la relación de metros cúbicos a litros y de ahí voy a poder obtener la masa. Voy a saber cuántos kilogramos hay en este metro cúbico que define una masa llamada tonelada métrica, una unidad de masa. Muy bien, entonces para eso yo simplemente voy a dividir un metro cúbico entre un litro. ¿Por qué he hecho eso? Pues por ejemplo, cuando yo tengo que dividir, no sé, 10 manzanas, bueno, en este caso voy a poner menos, 6 manzanas, tengo que dividirla en canastas, en envases más pequeños, digamos canastas de 2, pues lo que yo hago es dividir 6 entre el tamaño de cada canasta, ¿verdad? Y me va a dar como resultado 3. Entonces me va a decir, para 6 manzanas se utilizan 3 canastas. Algo parecido hacemos. La cantidad total la voy a dividir entre la cantidad del envase, entre comillas, que yo voy a dividir. Es decir, como si yo tuviera un metro cúbico y lo voy a empezar a vaciar en pequeños baldecitos de 1 litro cada balde. ¿Cuántos de estos baldecitos voy a tener entonces? Pues eso yo lo voy a obtener haciendo esta división. Y van a ver que está bastante sencillo. Entonces, un metro cúbico, esto puede salir de multiplicar 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros, ¿verdad? Porque 100 centímetros es un metro. Es como si estuviera multiplicando un metro por un metro por un metro. Eso me da un metro cúbico. Ahora, un litro. Pues un litro hemos visto que es un cubo más pequeño, un cubo que tiene 10 centímetros de lado, ¿verdad? Entonces el litro yo lo puedo escribir como un pequeño cubo que tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Entonces, si yo hago esta pequeña operación de acá, me va a salir, es como si se simplificara un 0 en cada uno y en cada uno de estos me queda 10 nada más, ¿verdad? Entonces me va a quedar 10 por 10 por 10, eso es 1000. Muy bien, entonces en un metro cúbico van a haber 1000 litros. Eso es lo que el dato que estamos obteniendo. Entonces en un metro cúbico vamos a tener 1000 litros de agua en este caso. Y como cada litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo, pues entonces un metro cúbico me está definiendo una masa que es la tonelada métrica. Eso nos dice el enunciado, la tonelada métrica. Y esta tonelada métrica tiene 1000 litros de agua, que es lo mismo que decir 1000 kilogramos. Entonces esa es la masa de una tonelada métrica. Ahora aquí queda otro pequeño ejercicio para que ustedes lo vean. Hay otras formas de plantearlo. Tal vez a ustedes se les ocurre una mucho más sencilla. No hay ningún problema. La cosa es que entiendan cómo resolver problemitas, relaciones de este tipo. Bueno, entonces ya terminando este pequeño video de volumen, aquí ponemos como curiosidad la comparación de algunas medidas entre el sistema internacional y el inglés. Por ejemplo, aquí está longitud, el centímetro con la pulgada y están sus equivalencias, ¿verdad? Aquí está el metro con la yarda, son casi lo mismo, pero el metro es un poco más. El kilómetro con la milla, el kilómetro es casi la mitad de una milla. En volumen también más o menos hay una equivalencia entre el litro y a esto se le llama un cuarto de galón. Es una unidad que se utiliza en el sistema inglés, un galón. Entonces yo sé que un litro es un cuarto, bueno, 1,06 cuartos de galón. Y a partir de ahí nosotros podríamos hacer un cálculo para ver cuántos litros tiene un galón, ¿verdad?
También estamos viendo esto para masa y como pueden ver aquí está 1 kilogramo medido en libras. No sé si se alcanza a ver. 1 kilogramo medido en libras y me dice que 1 kilogramo es 2.2 libras. Ahí está. Y también una libra. Yo siempre me pregunto, cuando voy al mercado, las caseritas del mercado te dicen cuántas libras y pues yo por muchos años no sabía cuánto era una libra. Entonces aquí está, una libra es casi medio kilogramo, 0,454. Bueno, entonces ahí está ese pequeño cuadrito como una curiosidad y ahora unas cuantas preguntas. Opción múltiple, bastante fácil, es casi como un juego. Aquí lo dejo. Algunas preguntas conceptuales y por último algunas pequeñas preguntas que involucren algunos cálculos. Entonces, por favor, practíquenlo, trabajen y pues eso, vamos a darle con ganas. Entonces, apoyen al canal, denle un like y nos vemos en el siguiente video.